Arthur Schopenhauer y Rainer Maria Rilke no habrían sido amigos. Los separaban casi un siglo, un temperamento radicalmente diferente y una visión del mundo que en muchos aspectos se contradecía. Schopenhauer era el filósofo del pesimismo radical, convencido de que la existencia es fundamentalmente sufrimiento y que la salvación reside en la negación de la voluntad. Rilke era el poeta de la belleza y la transformación, convencido de que el dolor puede ser transmutado en algo que trasciende al individuo. Uno miraba el mundo con los ojos del que sabe que no hay solución. El otro miraba el mundo con los ojos del que sabe que hay algo más allá del problema. Y sin embargo, cuando ambos escribieron sobre la soledad, llegaron a una conclusión que sus diferencias hacen más poderosa, precisamente porque es compartida. Que la capacidad de estar genuinamente solo, no aislado sino solo en el sentido pleno de la presencia consigo mismo, es la condición de posibilidad de todo lo que importa. Del pensamiento propio, de la creación genuina, del autoconocimiento real, y que una vida que no puede tolerar la soledad es una vida que no puede acceder a sus propias profundidades. La soledad que el mundo moderno convirtió en enfermedad. Existe un diagnóstico que nuestra época repite con una consistencia que debería despertar sospechas. La soledad es un problema de salud pública. Los estudios se acumulan, las estadísticas alarman, los titulares compiten en describir la epidemia de aislamiento que afecta a las sociedades más conectadas tecnológicamente de la historia. Y todo eso es parcialmente verdad y completamente confuso al mismo tiempo, porque mezcla sin distinguir dos experiencias radicalmente diferentes que comparten el mismo nombre y no tienen nada en común. El aislamiento involuntario, la desconexión forzada, la ausencia de vínculos genuinos que produce sufrimiento real. Eso sí es un problema de salud pública y merece toda la atención que recibe. Pero en el proceso de combatir ese aislamiento real, la cultura contemporánea ha producido algo con consecuencias igualmente graves. Ha convertido cualquier forma de soledad en síntoma sospechoso. Ha creado una presión social tan intensa hacia la conectividad constante que estar solo, elegir el silencio, preferir la propia compañía a la de otros, se ha vuelto algo que requiere justificación o que produce culpa. Schopenhauer y Rilke habrían reconocido esa confusión como uno de los errores más costosos que una cultura puede cometer, porque al patologizar toda soledad, al tratar el silencio elegido como síntoma del mismo problema que el aislamiento forzado, la cultura moderna ha privado a sus habitantes del acceso a algo que ninguna compañía puede sustituir. Ha eliminado el espacio donde el ser humano puede encontrarse consigo mismo antes de poder encontrarse genuinamente con otros. La soledad que el mundo moderno convirtió en enfermedad. Existe un diagnóstico que nuestra época repite con una consistencia que debería despertar sospechas. La soledad es un problema de salud pública. Los estudios se acumulan, las estadísticas alarman, los titulares compiten en describir la epidemia de aislamiento que afecta a las sociedades más conectadas tecnológicamente de la historia, y todo eso es parcialmente verdad, y completamente confuso al mismo tiempo, porque mezcla sin distinguir dos experiencias radicalmente diferentes que comparten el mismo nombre y no tienen nada en común. El aislamiento involuntario, la desconexión forzada, la ausencia de vínculos genuinos que produce sufrimiento real. Eso sí es un problema de salud pública y merece toda la atención que recibe. Pero en el proceso de combatir ese aislamiento real, la cultura contemporánea ha producido algo con consecuencias igualmente graves. Ha convertido cualquier forma de soledad en síntoma sospechoso. Ha creado una presión social tan intensa hacia la conectividad constante que estar solo, elegir el silencio, preferir la propia compañía a la de otros, se ha vuelto algo que requiere justificación o que produce culpa. Schopenhauer y Rilke habrían reconocido esa confusión como uno de los errores más costosos que una cultura puede cometer, porque al patologizar toda soledad, al tratar el silencio elegido como síntoma del mismo problema que el aislamiento forzado, la cultura moderna ha privado a sus habitantes del acceso a algo que ninguna compañía puede sustituir. Ha eliminado el espacio donde el ser humano puede encontrarse consigo mismo antes de poder encontrarse genuinamente con otros. La soledad que sana tiene una textura completamente diferente,
aunque desde afuera pueda parecer idéntica a la que destruye. Es elegida, o al menos aceptada conscientemente, en lugar de impuesta. Produce una quietud que no es vacío sino densidad, la sensación de que algo está ocurriendo en el interior, aunque no haya ninguna actividad visible. El silencio que genera no oprime, sino que abre. Crea espacio donde pensamientos que el ruido habitual no permite completarse pueden finalmente desarrollarse hasta su forma natural. Schopenhauer la describió como el único estado donde el ser humano puede ser completamente él mismo. No la versión social de sí mismo, moldeada por las expectativas del entorno y las demandas de la interacción. No la versión performativa que produce para ser visto y aprobado. La versión más interior y menos negociada, la que existe antes de que cualquier mirada ajena la modifique. Para Schopenhauer esa versión era también la más valiosa porque era la única genuinamente propia. Todo lo demás, el rol, la persona, la identidad social, era en alguna medida una concesión a las expectativas del mundo. Solo en soledad el ser humano podía recuperar lo que le pertenecía sin cesiones. Rilke describió la misma experiencia desde un ángulo más poético y no menos preciso. La soledad como el espacio donde el ser humano puede escuchar lo que normalmente el ruido de la vida social cubre. No el silencio entendido como ausencia, sino el silencio entendido como condición de escucha. El espacio donde algo más profundo que los pensamientos cotidianos puede hacerse oír. Donde la experiencia puede ser procesada con una profundidad que la prisa y la compañía constante hacen imposible. Schopenhauer desarrolló una idea sobre la soledad que resultó escandalosa en su época y que el mundo contemporáneo necesita escuchar con más urgencia que ninguna generación anterior. La capacidad de disfrutar genuinamente la soledad es el indicador más preciso de la riqueza interior de una persona. No la riqueza material, no la inteligencia medida por ningún estándar externo, no el éxito social, la riqueza interior en el sentido más concreto, la cantidad y la calidad de lo que hay dentro cuando se elimina el ruido de afuera. Su argumento era simple y brutal. Las personas que no pueden tolerar la soledad, que necesitan compañía constante, que llenan cada momento disponible con interacción social, no lo hacen porque sean especialmente sociables o especialmente amantes de los otros. Lo hacen porque no pueden soportar lo que aparece cuando el ruido para, porque el interior que quedaría en silencio es demasiado pobre, demasiado vacío o demasiado incómodo para ser habitado sin la distracción que la compañía provee. La búsqueda compulsiva de compañía es para Schopenhauer frecuentemente una huida del propio interior disfrazada de sociabilidad. El privilegio de estar solo, en su análisis, no es un privilegio de temperamento, sino de cultivo. Es el resultado de haber desarrollado una vida interior suficientemente rica como para que el silencio sea más interesante que el ruido, suficientemente honesta como para que el encuentro con los propios pensamientos sea más productivo que su evitación, suficientemente habitada como para que la presencia de uno mismo sea compañía genuina y no tormento. Rilke. La soledad como patria. Rilke escribió sobre la soledad de una manera que ningún filósofo en sentido estricto había logrado antes porque escribió desde adentro de la experiencia y no desde afuera de su análisis. Sus cartas a un joven poeta, escritas entre 1903 y 1908, contienen algunas de las páginas más honestas y más útiles que existen sobre lo que ocurre cuando un ser humano aprende a habitar su propia soledad en lugar de huir de ella. Lo que Rilke descubrió y transmitió con una precisión que la prosa poética hace más accesible que el argumento filosófico es que la soledad no es un estado de privación, sino un estado de presencia diferente. No la ausencia de otros, sino la presencia de uno mismo de una manera que la compañía constante hace imposible. Y que esa presencia, lejos de ser empobrecedora, es la condición de todo lo que un ser humano puede producir que sea genuinamente suyo. Pensamiento propio, creación auténtica, conocimiento de sí mismo que no sea simplemente el reflejo de lo que otros esperan que sea. Rilke llamó a la soledad la patria del ser humano creativo, no en el sentido romántico del artista incomprendido que sufre en su torre de marfil, en el sentido más concreto de que hay un territorio interior
que solo puede ser habitado cuando el exterior para de reclamar atención, y que quien nunca encuentra tiempo para ese territorio, quien llena cada momento de su vida con la presencia de otros o con el consumo de lo que otros producen, nunca llega a conocer completamente lo que habita en su interior, ni a desarrollar lo que solo ese interior puede producir. Rilke. La soledad como patria. Rilke escribió sobre la soledad de una manera que ningún filósofo en sentido estricto había logrado antes, porque escribió desde adentro de la experiencia y no desde afuera de su análisis. Sus cartas a un joven poeta, escritas entre 1903 y 1908, contienen algunas de las páginas más honestas y más útiles que existen sobre lo que ocurre cuando un ser humano aprende a habitar su propia soledad en lugar de huir de ella. Lo que Rilke descubrió y transmitió con una precisión que la prosa poética hace más accesible que el argumento filosófico es que la soledad no es un estado de privación, sino un estado de presencia diferente. No la ausencia de otros, sino la presencia de uno mismo de una manera que la compañía constante hace imposible. Y que esa presencia, lejos de ser empobrecedora, es la condición de todo lo que un ser humano puede producir que sea genuinamente suyo. Pensamiento propio, creación auténtica, conocimiento de sí mismo que no sea simplemente el reflejo de lo que otros esperan que sea. Rilke llamó a la soledad la patria del ser humano creativo, no en el sentido romántico del artista incomprendido que sufre en su torre de marfil, en el sentido más concreto de que hay un territorio interior que solo puede ser habitado cuando el exterior para de reclamar atención, y que quien nunca encuentra tiempo para ese territorio, quien llena cada momento de su vida con la presencia de otros o con el consumo de lo que otros producen, nunca llega a conocer completamente lo que habita en su interior, ni a desarrollar lo que solo ese interior puede producir. Hay un momento específico que casi todo el mundo que intenta estar genuinamente solo experimenta, y que es simultáneamente el más difícil y el más importante de atravesar: los primeros minutos. El momento donde el ruido externo para, y antes de que el silencio interior pueda establecerse, aparece algo que no es paz, sino incomodidad. Una agitación, una inquietud, un impulso casi físico de hacer algo, buscar algo, consumir algo que ocupe el espacio que el silencio acaba de abrir. Schopenhauer lo habría descrito como el momento donde la pobreza o la riqueza interior se revela sin posibilidad de ocultarse. El ruido externo puede cubrir indefinidamente lo que hay adentro, pero cuando el ruido para, lo que hay adentro queda expuesto. Y si lo que hay adentro no está suficientemente desarrollado para ser compañía de sí mismo, si el interior es demasiado vacío o demasiado incómodo para ser habitado sin distracción, ese momento de exposición produce una incomodidad que el impulso de huir convierte inmediatamente en acción. Rilke habría dicho que ese umbral, ese momento inicial de incomodidad, no es una señal de que algo está mal, sino la señal exacta de que algo importante está comenzando, que la incomodidad de los primeros minutos de silencio real no es el silencio dañando, sino el ruido resistiendo, que atravesarlo sin huir, quedarse con la incomodidad el tiempo suficiente para que pase a otra cosa, es el gesto más simple y más difícil que existe para comenzar a recuperar la relación con el propio interior, y que lo que aparece al otro lado de ese umbral, cuando la incomodidad inicial cede, es algo que ningún estímulo externo puede producir, porque viene de un lugar que los estímulos externos mantienen permanentemente cubierto. La distinción entre la soledad que sana y la soledad que destruye no es siempre obvia desde adentro de la experiencia. Puede ser difícil saber, en el momento en que se está solo, si ese silencio está construyendo algo o está dañando algo. Y esa dificultad produce uno de los errores más comunes y más costosos que las personas cometen respecto a la soledad. Tratar toda incomodidad en soledad como señal de que la soledad es el problema, cuando frecuentemente la incomodidad es la señal de que la soledad está haciendo exactamente lo que debe hacer. Hay señales concretas que distinguen una de la otra. La soledad que sana produce, después del umbral inicial de incomodidad, una sensación gradual de quietud y claridad. Los pensamientos se ordenan. Las prioridades se vuelven más visibles. Algo que estaba confuso comienza a tener forma. La energía, lejos de agotarse,
se restaura. El tiempo parece más amplio y más propio. Y al salir de ese estado, hay una sensación de haber estado en contacto con algo genuino, de haber recuperado algo que el ruido habitual cubre. La soledad que destruye produce lo contrario incluso después de períodos prolongados. La agitación no cede, sino que se intensifica. Los pensamientos no se ordenan, sino que se rumian. La energía se agota, sin que nada haya sido procesado o producido. La sensación al salir no es de recuperación, sino de haber estado atrapado. Esa diferencia, sostenida con atención honesta, es la brújula más precisa que existe para saber qué tipo de soledad se está habitando y qué respuesta requiere cada una. La creación que solo ocurre en solitud, Schopenhauer y Rilke coincidían en algo que sus obras demuestran mejor que cualquier argumento. Todo lo genuinamente valioso que un ser humano puede producir, ya sea pensamiento, arte, comprensión de sí mismo o conocimiento del mundo, requiere periodos de soledad real, no como condición suficiente, sino como condición necesaria. Sin el silencio que la soledad produce, no hay espacio donde lo nuevo pueda formarse antes de ser contaminado por las expectativas, las opiniones y los ritmos de los demás. Schopenhauer escribió su obra central, El mundo como voluntad y representación, en un periodo de aislamiento deliberado que sus contemporáneos interpretaron como arrogancia o misantropía. Lo que él sabía y ellos no podían ver desde afuera es que la profundidad que esa obra alcanzó no habría sido posible en otro tipo de condiciones. El pensamiento genuinamente original, el pensamiento que no es simplemente una reconfiguración de lo que ya circula en el entorno intelectual, requiere el silencio suficiente para que algo propio pueda emerger, sin ser absorbido inmediatamente por el ruido de lo que ya existe. Rilke lo describió con una imagen que sus cartas a un joven poeta preservan con precisión. Las obras de arte viven en medio de una soledad infinita. No porque el artista deba sufrir, ni porque el aislamiento sea una virtud en sí misma, sino porque lo que se produce desde el interior genuino de una persona, desde el lugar más propio y menos negociado de su experiencia, solo puede ser alcanzado cuando ese interior tiene el espacio y el silencio necesarios para ser escuchado. Y ese espacio solo existe en soledad. Tanto Schopenhauer como Rilke describieron, desde sus vocabularios radicalmente diferentes, un estado que ambos consideraban el más alto posible en la relación con la soledad. El estado donde estar solo no produce soledad en el sentido doloroso, donde la ausencia de otros no es experimentada como privación, sino como plenitud de otro tipo, donde el silencio no es vacío, sino presencia de algo que la compañía constante no permite escuchar. Schopenhauer lo describió en términos de riqueza interior. Quien ha desarrollado suficientemente su vida interior no necesita el exterior para sentirse completo, porque lleva consigo todo lo que necesita. No en el sentido del autosuficiente que no necesita a nadie, sino en el sentido más preciso del que puede estar solo, sin que ese estar solo sea una experiencia de privación, cuya compañía consigo mismo es genuina y no un tormento, cuyo silencio interior es habitable y no aterrador. Rilke lo describió en términos de presencia, el estado donde la soledad deja de ser algo que se soporta y se convierte en algo que se habita, donde el interior deja de ser un territorio desconocido que produce ansiedad y se convierte en un lugar familiar donde se puede descansar, donde estar solo no significa estar sin compañía, sino estar con la compañía más íntima y más constante que existe, la de uno mismo. Ese estado no se alcanza de golpe ni se mantiene permanentemente. Se construye gradualmente con cada momento de soledad elegida y honestamente habitada, hasta que el umbral inicial deja de ser una barrera y se convierte en una entrada. Schopenhauer murió solo en su apartamento de Frankfurt en 1860, con su poodle como única compañía habitual, habiendo pasado décadas cultivando una soledad que el mundo interpretó como fracaso social y que él vivió como la condición de su mayor libertad. Rilke murió en 1926 en un sanatorio suizo, habiendo pasado los últimos años de su vida entre periodos de aislamiento creativo y periodos de conexión intensa, buscando siempre el equilibrio entre el mundo interior que necesitaba para crear y el mundo exterior que necesitaba para vivir.
Ninguno de los dos ofrece un modelo de vida que pueda ser copiado sin adaptación. Lo que ofrecen es algo más útil y más transferible. Una comprensión de por qué la relación con la propia soledad no es un detalle menor de la vida, sino una de sus dimensiones más fundamentales. ¿Por qué la capacidad de estar genuinamente solo, de habitar el propio interior sin huir inmediatamente hacia el ruido exterior, determina en gran medida la profundidad de todo lo demás, del pensamiento, de las relaciones, del autoconocimiento, de la capacidad de producir algo que sea genuinamente propio? El regreso a ti mismo que ambos proponen no requiere el aislamiento radical de Schopenhauer ni la intensidad creativa de Rilke, requiere algo más accesible y más repetido. La decisión regular de crear momentos de silencio real en una vida que los elimina sistemáticamente. De resistir el impulso de llenar cada espacio disponible con estímulo externo. De atravesar el umbral inicial de incomodidad, el tiempo suficiente para descubrir qué hay al otro lado. Finalmente, lo que Schopenhauer y Rilke nos dejan, desde sus vidas y desde sus obras, es la misma invitación formulada con voces completamente distintas. Aprende a estar solo antes de que las circunstancias te obliguen a estarlo sin preparación. Cultiva tu interior mientras tienes tiempo de cultivarlo con calma. Descubre qué hay en ti cuando el ruido para, no porque el ruido sea malo, sino porque lo que hay en ti, cuando para, merece ser conocido. Ese conocimiento no te aislará. Te dará algo que ninguna compañía puede darte: la capacidad de elegir cuándo y con quién compartir lo que genuinamente eres.